hermanos. Bueno, esta noche no vamos a estar proyectando los versículos, así que si pronto pueden tener las Biblias a la mano para que me acompañen como tal en las lecturas. Bueno, la predicación del día de hoy, o el estudio que vamos a hacer el día de hoy, es sobre Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Bueno, leo para ustedes esta porción. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la sangre segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, te damos gracias por esta porción, gracias por tu enseñanza, porque tú eres fiel, Señor, porque tú te has revelado, Señor, a nosotros a través de tu palabra y nos guías a través de ella, Señor. Nos quitas las cargas que nos acomplejan, las cargas de nuestro pecado, de nuestra condena, Señor, y nos das esperanza. Nos prometes, Señor, una vida llena de ti, de una vida eterna, Señor, junto a ti. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra. Y te pido, Señor, por mí, por esta vasija de barro, Señor, para que derrames tu gracia y pueda predicar tu palabra con de nuevo y fielmente a lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como bien sabemos, el libro de Gálatas es una carta y el versículo o la porción que vamos a estar estudiando esta noche, si ustedes lo pueden ver, está al final de la carta. Eso quiere decir que estamos viendo las conclusiones de la carta, de todo lo que Pablo expuso allí. Entonces, para poder entender cómo Pablo llegó a esta conclusión, debemos mirar rápidamente algunos de los pasajes o de los versículos que nos muestran qué era lo que Pablo estaba tratando sobre la carta. Entonces, vemos que en el capítulo 1, Pablo dice que se refiere a las iglesias de Galacia. De acuerdo a los registros que encontramos en Hechos de los Apóstoles, Pablo visitó 4 iglesias, 4 ciudades en la zona sur de Galacia, en la región de Galacia, que fueron Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Motivo por el cual se cree pues, que Pablo escribió la carta a estas 4 iglesias, o a las iglesias de estas 4 ciudades. Y también allí en Hechos de los Apóstoles nos cuentan de que Pablo sufrió una persecución por parte de algunos judíos que se infiltraron en la iglesia y que estaban promoviendo una doctrina judaizante. Ellos decían específicamente que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 15. Entonces ya cuando llegamos aquí a la carta, Pablo está respondiendo precisamente a esta circunstancia que estaba pasando. Tristemente estas iglesias estaban aceptando estas enseñanzas, estaban acogiendo las enseñanzas de los judaizantes y estaban empezando a confiar más en las obras de la ley que en las obras del Espíritu o en la doctrina que Pablo ya les había enseñado. Por esto vemos que Pablo, en esta carta en particular, después de hacer un pequeño saludo, presentándose a él mismo, dando gracias a Dios, no da gracias a la iglesia, no da gracias por la iglesia, sino que él mismo entra a hacer una exhortación. Acompáñenme allí en el capítulo 1 de Gálatas, versículos 6 y 7.
Pablo arranca entonces la carta o la exhortación diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces allí Pablo muestra de primera mano cuál es el problema. Los judaizantes están trayendo nuevas doctrinas o están impartiendo unas prácticas que no son conforme al Evangelio de Cristo y están confundiendo como tal a la iglesia. Entonces allí parte Pablo y en su carta empieza a explicar precisamente sobre esa, o empieza a refutar como tal estas doctrinas de los judaizantes. Acompáñenme al capítulo 2, versículo 16. Entonces, con la problemática de los judaizantes sobre la mesa, Pablo empieza a dar como tal unas aclaraciones respecto a lo que es la salvación por fe y la salvación por obras. Entonces, capítulo 2, versículo 16 nos dice que, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y sigue explicando que el que se circuncida no es simplemente el hecho de circuncidarse que le pueda garantizar la obra, la salvación. Acompáñenme en el capítulo 3, versículo 10 al 12. Capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces Pablo lo que empieza a mostrar es, los judaizantes están diciendo que tienen que circuncidarse para poder ser salvos, que la fe en Jesucristo no es suficiente, sino que tienen que hacer algo más. Entonces ya les empiezo a explicar, bueno, si ustedes creen que el circuncidarse es necesario para la salvación, tengan claro que no solo la circuncisión, sino que todas las obras de la ley serían necesarias para poder ser salvo, si es que se quieren salvar por las obras. Pero él cita varios versículos o varios fragmentos del Antiguo Testamento donde él dice, donde se evidencia que el justo por la fe vivirá, y es únicamente por la fe. Entonces, una vez aclarado esto de que por las obras de la ley, por el cumplir la ley, ninguna persona se puede salvar, entonces hace una nota de balance. Acompáñenme al versículo 7. Acompáñenme, perdón, al capítulo 5, versículos 13 y 14. Capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí Pablo hace la nota de balance, hace la aclaración. No es por las obras de la ley que podemos ser salvos, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Jesucristo ya pagó todos nuestros pecados en la cruz y ya no hay ninguna condenación sobre nosotros. Pero esta gracia que hemos recibido no puede ser ocasión para pecar, no es una excusa para nosotros poder pecar libremente porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, entonces ya no hay ninguna condenación. Pablo está diciendo o está aclarando, no podemos pensar así, porque fuimos llamados a libertad, pero esa libertad no nos debe llevar a pecar, sino por el contrario,
debemos servirnos los unos a los otros en amor, porque así es como se cumple las escrituras, como se cumple la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es en este contexto que llegamos a nuestro pasaje, ya después de haber explicado la salvación únicamente por fe y de que esta salvación por gracia no nos debe llevar a cometer pecados o a deleitarnos en los pecados de la carne. Entonces, con esto llegamos a nuestra porción del día de hoy. Entonces, leamos nuevamente el versículo 7 del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, en esta parte de las conclusiones, vemos que Pablo advierte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, Pablo aquí resalta la responsabilidad que tenemos los creyentes o que tienen los creyentes allí en la iglesia, las iglesias de Galacia, de, por una parte, no dejarse engañar, no aceptar ese error. Y por otra parte, no tener tampoco o no tomar por excusa la gracia para cometer pecados. Eso es engañarse a ellos mismos. Le está diciendo, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Por una parte, las obras de la ley no nos pueden llevar a salvación. Y por otra, la gracia no nos lleva a cometer pecados. Entonces allí vemos esta relación. Dios no nos debemos engañar, no debemos aceptar el error, porque Dios no puede ser burlado. Y nos aclara o nos introduce como tal el principio de lo que es sembrar y cosechar. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acá vemos entonces que introduce este principio de sembrar y cosechar, y esto parte también en la zona de Galacia. La economía de allí era principalmente agrícola, dado que la tierra era bastante fértil. Entonces, las personas allí sabían que si sembraban trigo, pues iban a cosechar trigo. Si sembraban uvas, iban a cosechar uvas. Pero además de eso, como conocían muy bien el proceso, sabían también que debían seleccionar muy bien las semillas que iban a sembrar, porque si sembraban uvas que fueran amargas, ¿el resultado cuál sería? Uvas amargas. Entonces, si invertían todo su esfuerzo sembrando semillas que fueran malas, todo su esfuerzo iba a ser en vano. Entonces, allí vemos también como trayendo a la mente de los creyentes allí en la iglesia esta serie de procesos que ellos conocían muy bien. Entonces, Pablo, al traer esto a la mente, hace la analogía para reflejar una realidad espiritual. Todo lo que el hombre siembre espiritualmente, eso también segará. Entonces ya continuamos, o él ya empieza a explicar como tal esta realidad espiritual. Acompáñenme al versículo 8, allí del capítulo 6, que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces vemos que aquí Pablo presenta dos caminos, dos realidades. El sembrar para la carne o el sembrar para el espíritu. La primera que dice, el que siembra para la carne segará corrupción. Esta expresión de segar corrupción en el griego original da una impresión o da una idea de que esa corrupción es una corrupción que lleva a la destrucción, que lleva a un daño permanente. Entonces, allí nos dice, el que siembra para su carne, segará de corrupción, segará destrucción. Y vemos como Pablo ya había explicado cuáles son las obras que siembran para la carne en el capítulo 5, versículos 19 y 21. Acompáñenme allí mismo en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo les está diciendo a estas iglesias: ya ustedes conocen esto porque ya se los había explicado, yo ya los había exhortado respecto a esto, ya les había dado una enseñanza sobre que estas cosas o que los que practican estas cosas simplemente no heredarán el reino de los cielos. Entonces allí muestra la realidad de lo que es sembrar para la carne. Cuando el creyente de esta iglesia se apartaba de la fe, se apartaba de la ley, se apartaba de la gracia que había recibido y la misericordia y empezaba a practicar estas cosas, estaba demostrando que no estaba confiando realmente en Cristo y que estas cosas los podía llevar a perdición. Entonces vemos cómo en esta parte ya les está mostrando, estas son las semillas de maldad y no pueden producir un fruto que sea diferente al de la corrupción, al de la destrucción. Les está trayendo esto a la mente. Y el otro camino que Pablo presenta allí es sembrar para el Espíritu. También allí mismo en el capítulo 5, versículo 25, dijo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si verdaderamente han nacido de nuevo, si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en ustedes, deben evidenciar que así es, que el Espíritu mora en ellos. Acompáñame también al capítulo 5, versículos 22 al 24, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces vemos cómo Pablo ya les había enseñado también ahí anteriormente que cuáles eran el fruto del Espíritu. Vemos que dice que el fruto del Espíritu, aquel que ha creído verdaderamente en Cristo, no es que tenga que esforzarse o tenga que luchar como tal para obtener estas virtudes, sino que es un fruto que viene como tal añadido al recibir al Espíritu Santo, al recibir el Espíritu en sus vidas. Al haber creído verdaderamente en Cristo como Salvador, van a reflejar esos frutos naturalmente en sus vidas. Y no esperando como tal, lo reflejan como algo, como a causa de la salvación que ya recibieron y no esperando salvación por medio de ellas. Allí está la diferencia. El verdadero creyente evidencia los frutos de una salvación, evidencia los frutos de haber creído en Cristo naturalmente y no esperando que por medio de buenas obras sea salvo. Entonces allí muestra esa diferencia. Entonces Pablo les dice, si ustedes verdaderamente son salvos por la fe, ya están libres de la ley, ya no hay condenación sobre ustedes y sus obras sus obras van a dar evidencia de que andan en el Espíritu, de que siembran para el Espíritu. Cada día crucifican el cuerpo con sus pasiones y sus deseos, porque ya tienen sus ojos puestos ¿en dónde? En la eternidad. Por eso dice que el que cosecha para el Espíritu segará vida eterna. Y por último, ya aquí en el versículo, los versículos 9 y 10, ya Pablo entonces, después de haber concluido en que el que siembra para la carne cosecha corrupción, más el que siembra para el Espíritu cosecha vida eterna,
Ya Pablo los lleva a una aplicación práctica. Entonces dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces acá vemos cómo este llamado muestra que la labor no es fácil. Si vemos allí, él utiliza dos expresiones que nos muestran esto. No nos cansemos y si no desmayamos. Entonces Pablo mm, hace referencia a que la labor es difícil, ¿sí? A que no es una labor fácil y que posiblemente en el camino, en el trayecto, algunos van a desmayar. Pero aún así anima a la iglesia a que perseveren en hacer bien a todos. Pone resaltando la esperanza que hay al final de la labor. Nuevamente, tomando como tal la analogía que Pablo estaba haciendo respecto al sembrar y cegar, un campesino simplemente no empieza su obra, su labor, no invierte su esfuerzo arduamente sembrando, trabajando a pesar del sol, a pesar de la lluvia, si no tuviera la esperanza de que al final de su labor, al final del tiempo, o a su debido tiempo, él recogerá la cosecha, el resultado de su esfuerzo. Entonces, de esa misma forma, Pablo anima a la iglesia a que persevere, a que tengan sus ojos siempre puestos, no en el momento en que a veces uno hace el bien, pero la gente lo trata a uno mal, a que uno sea perseguido, a pesar de que en la iglesia tenga tantos afanes como tal, sino que tengan sus ojos puestos en el futuro, en la esperanza que va a llegar al final de todo, que cosecharemos al final. Entonces, así, y él también dice, no pone como tal un límite de que hagan bien a su familia o hagan bien nomás a los amigos, no. Él está diciendo, hagan bien a todos. ¿Y eso a quiénes abarca? A todos, creyentes, no creyentes, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, tanto a los amigos como a los enemigos, a todos. Entonces, hagan bien a todos y esto muchas veces implica que ya dar sin medida. Pero si recordamos también el ejemplo de aquel, de nuestro Salvador, aquel que nos salvó, ¿él en qué momento nos salvó? ¿Cuando nosotros estábamos obrando bien? No. Él nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos sumergidos en los deseos y en las pasiones de la carne. Entonces, de esa misma forma somos llamados a obrar conforme a nuestro Salvador, que cada uno ayude, incluso aquellas personas que en nuestro concepto no lo merecen o en el concepto del mundo no merecen como tal un beneficio, no merecen misericordia. Pero nosotros, o la iglesia, Pablo llama ya a la iglesia a hacer el bien a pesar de todo esto. Pero Pablo finalmente amplía la idea o la concentra principalmente en quiénes, en los de la familia de la fe. O sea, tenemos que tener puesta nuestra esperanza, debemos hacer bien a todos, pero principalmente tener nuestros ojos puestos en aquellos hermanos de la iglesia, en aquellos que podemos ver, que tenemos cerca, con los cuales compartimos, con los cuales tenemos una fe y una esperanza en común. Entonces aquí Pablo les dice, cuídense los unos a los otros, velen los unos por los otros, teniendo siempre ese anhelo por servir a la iglesia, de tener ese amor por la iglesia mayormente, de estar pendientes los unos por los otros, en la enfermedad, en las dificultades, en las crisis, estar unos allí apoyándose en los unos a los otros.
Entonces, esta es como tal la enseñanza que Pablo dirige a la iglesia, ¿sí? Entonces, recordemos allí rápidamente. No es por las obras que uno busca salvación, sino que es por las obras que evidenciamos que ya tenemos la salvación, que ya se tiene la salvación y y que el llamado es a que cada persona se examine, cada miembro de la iglesia se examine cuál es esa semilla que cada día está sembrando, semillas de corrupción o semillas de vida eterna, conforme a las obras que evidencia. Y así, hermanos, pues llegamos como tal a la parte práctica, a lo que nos dice este evangelio, esta porción para nosotros el día de hoy. Y nos dice o nos llama a nosotros también examinarnos cada día, cómo estamos obrando. Hacemos el bien a los demás esperando salvación por ello o queriendo mostrar a Cristo en nuestras vidas, queriendo evidenciar ese amor que Cristo tuvo por nosotros y ahora nosotros queremos compartir esta esperanza. Estamos crucificando nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros pecados cada día, o nos estamos deleitando en ellos y sembrando corrupción. Recordemos que cada vez que nosotros permitimos que nuestra mente tome fuerza aquellos deseos de ira, aquellos deseos de venganza, aquellos deseos pecaminosos de anhelar la mujer del prójimo, el marido del prójimo, del prójimo, o si estamos dándole cabida como tal a nuestros deleites, recordemos que esa es una semilla de ¿qué? De corrupción y que el resultado o la cosecha de eso será ¿cuál? El- la corrupción. Entonces, este es nuestro llamado, a que nos examinemos cada día, que seamos conscientes de que nuestro llamado es a servir, a mortificar nuestra carne, mortificar nuestro pecado y a vivir conforme al Espíritu que nos fue dado, a vivir en el Espíritu, vivir en amor, en mansedumbre, en fe y viviendo por ello. Y mostrando ese amor, mostrando esa fe que ya tenemos, ese espíritu que hemos recibido, haciendo el bien a todos los que nos rodean, sean amigos, sean enemigos, sean personas que nos injurian, sean personas que nos traten mal, incluso que blasfemen en contra de nuestra fe, a todos debemos tratar bien, pero principalmente a los de la familia de la fe, estar pendientes los unos de los otros, estar pendientes de las necesidades de los otros, el hermano que no vino el domingo, ¿qué le habrá pasado? Si supe que un hermano está en necesidad, también es mirar cómo lo podemos ayudar, o aquel hermano que tiene depresión, que está pasando por un momento difícil. Recordemos que a veces unas palabras de aliento, acompañarlo en esos momentos es suficiente ayuda también. Entonces tengamos pendiente siempre esto, recordemos la obra que Cristo hizo por nosotros, que aun siendo pecadores, Él nos llamó, Él tuvo misericordia de nosotros y de esa misma forma nosotros debemos obrar, mostrar esa obra de Cristo en nosotros. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias por este llamado, Señor, por tu palabra, porque nos consuela, nos anima, Señor, a perseverar en nuestra fe, a perseverar en aquel que hemos creído, Señor, en tu misericordia, en ese llamado a mostrar tu misericordia en nosotros cada día. Te pedimos, Señor, que cada día podamos ser más conscientes de cuál es la semilla que estamos sembrando, que seamos intencionales en buscar hacer el bien a todos, que seamos intencionales, Señor, en buscar mortificar nuestra carne, mortificar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro pecado, Señor. Y sabemos, Señor, que esto no es en nuestras fuerzas, pues tú ya nos has dado tu espíritu para que nos ayude en este proceso, para que nos ayude en la santificación. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas y que nos des, Señor, ese amor por lo santo. Que así como tú dijiste, Señor, el que me ama obedece mis mandamientos. Por eso, Señor, nosotros anhelamos obedecerte porque te amamos, porque
reconocemos la obra que tú has hecho en nosotros y queremos vivir conforme a esa obra, Señor. Queremos vivir en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza, de que al final de todo, Señor, podremos vivir en vida eterna junto a ti. Te pedimos, Señor, que estas palabras, que tu palabra, Señor, no pase vacía por nosotros, por nuestras mentes, nuestros corazones, sino que pueda dar fruto, Señor, cada día. Te pedimos que estemos siempre atentos y fieles a tu palabra. Te ponemos todo eso en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por la